¿Qué significa para el mundo el triunfo de Lula sobre Bolsonaro? ¿Qué significa para el pensamiento político? ¿Qué significa para el aspiracional de redención social y económica del mundo? ¿Qué significa para la geografía política latinoamericana? Son tantas las preguntas que uno podría hacerse sobre este acontecimiento que llama la atención de todo el mundo, porque todos los periódicos importantes del mundo tienen eso en su portada. Y han generado comentarios y recorrido de movimiento político de toda suerte. Eso es lo que yo he estado observando desde anoche. ¿Qué significará? Bueno, definitivamente es un acontecimiento que pesa en todo el planeta. Por eso tiene esa categoría de acontecimiento histórico y por eso llama la atención de todos los medios de comunicación. ¿Por qué? Bueno, es que Brasil no es solo Lula. Lula es un factor ahí importante, pero la clave es Brasil como país, Brasil como Estado. Estamos hablando de la segunda economía de toda América, ¿no? La primera de América Latina y el Caribe. Estamos hablando de un país que además forma parte de un fondo mundial de solidaridad, podríamos llamarlo, un fondo mundial de asistencia recíproca que se llama BRIC. Sí, es decir, muchos les dicen los BRICS, sí. Es decir, es un fondo que integra Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Sudáfrica. Pero es un fondo al cual también están apelando, han solicitado ingreso países como Argentina, Venezuela, Irán, varios países de África y otros países de Asia. Es un fondo que tiende a crecer. Que fue lo que le comenzó a generar el problema precisamente frente a Estados Unidos cuando el Lula en el gobierno comienza los aprestos precisamente de eso que tú dices, Lenchi, del BRICS, nada más y nada menos que la China, la India, Rusia, Brasil y Sudáfrica. Ellos se apoyan bajo condiciones de equidad. Ahí no hay un propósito rentista, sino de generar el progreso y el desarrollo real. Creo que inicialmente el fondo al que te refieres, inicialmente era $10 mil millones cada país debía poner para iniciar ese fondo. Eso comenzó a generar la sospecha y la ojeriza del poder norteamericano, a un punto, Lenchi, que cuando comenzaron esos aprestos se comenzó a socavar, a judicializar la política en Brasil para debilitar las fuerzas del PT. Y una compra que se hizo internacional, una licitación internacional que hizo Brasil, en el que se iban a comprar aviones, armamentos y barcos en el área militar, la ganó la licitación nada más y nada menos que Francia. Y eso puso las alertas en Estados Unidos, al punto que Dilma Rousseff, en ese momento siendo presidente de Brasil, tenía previsto un viaje hacia Estados Unidos, una reunión con Barack Obama, y la suspendió ella porque detectaron que además del espionaje normal que se le hacen a estados de esa magnitud, el teléfono personal de Dilma Rousseff, la presidente, estaba intervenido, donde se escuchaban todas sus conversaciones personales, familiares y de gobierno. Y Dilma suspende el viaje con Barack Obama, y eso fue noticia titular en aquellos tiempos. De ahí es que viene el proceso que se ha hecho famoso en el argot de análisis político de judicializar la política o politizar la justicia, y comenzó el embate de juicio político contra Dilma solo por el traspaso de unos fondos de un ministerio a otro, que no fue que se cogió unos cuartos, por un diputado apellido Kunhat, que fue el que inició el proceso de destitución política de Dilma, y que después cayó preso él por corrupción. Pero y el sinvergüenza charlatán de Sergio Moro, el juez, que se prestó a armar los expedientes, después fue ministro
Después de encarcelar a Lula, entonces pasó a ser ministro de Bolsonaro. Pero volviendo al tema de Lula. No, pero ese es el contexto. Sí, no, yo entiendo. Y de los BRICS. Miren lo que pasa ahora mismo, en este instante, el valor político que tiene un Lula en Brasil, en un contexto de guerra, en un contexto de confrontación comercial de China y los Estados Unidos, pero también de confrontación, aparte de la guerra comercial, de Rusia, de Irán e incluso de la OPEP. La OPEP que acaba de desdeñar una solicitud norteamericana. La OPEP Está funcionando todavía. Compadre, pero ellos son los dueños del petróleo. No, yo sé, pero como entonces no lo oigo. Ellos no. Ellos decidieron reducir a 2 millones de barriles diarios. Reducirlo. No, en dos. 2 millones. Sí, reducir en 2, no a 2. Reducir en 2. En 2. En 2 millones de vale barriles. 2 al monto. Al monto total, exactamente. Para subir el precio. Bajaron 2 millones del monto total de barriles diarios. Y eso significa un problema serio para la economía mundial. Entonces, ¿qué ocurre? ¿A dónde quiero caer? Se ha hablado mucho del petrodólar. Ustedes han oído hablar mucho del petrodólar. La fuente real de sostén del dólar norteamericano se debe al petróleo. Se debe al petróleo porque hicieron un pacto los norteamericanos, no recuerdo con qué gobierno ahora. Y en este caso con Arabia Saudita, que es el principal productor de petróleo, hicieron un pacto de que todo el petróleo se compraría, todo el petróleo y sus derivados se tenía que comprar en dólar. Por eso es que se habla del petrodólar. Por eso Rusia pide que el dinero del gas en medio del conflicto se lo tienen que pagar en Pero rublo. lo que quiero ahora con los BRICS, ¿qué pasa con los BRICS? Eso que ya mencionamos, donde Brasil fue uno de los principales promotores de ese fondo. Allí se estuvo comenzando a hablar hace tiempo de una moneda más allá del dólar, claro. Como está ocurriendo con China y Rusia, que están negociando fuera del dólar, como está ocurriendo con algunas regiones de Asia. O sea, eso tiene una importancia terrible, y a eso se suma el hecho de que, por ejemplo, Colombia tiene un nuevo presidente. Y ese nuevo presidente, que se llama Gustavo Petro, ha planteado en el día de ayer, hoy mismo creo que lo planteó, una pequeña agenda ya pública inmediata con Lula, que plantea, entre otras cosas, ¿cómo se llama? La unificación de políticas económicas en América Latina. Está planteando eso. Un mercado común, pero también una moneda común, una economía común para América Latina. ¿Y para qué fue Mercosur? Entonces, no, pero Mercosur es otra cosa, porque eso es sur-sur. Pero mientras tanto, ese planteo de él frente a la nueva realidad de Brasil es importantísima para nosotros, para América Latina, en términos de economía. Miren, este era mi tema para mi comentario, pero a mí me costaría mucho hacerme indiferente mientras ustedes hablan de este tema. Tiene una trascendencia doble la victoria de Lula. Primero, en la constitución de la correlación de fuerzas de América Latina. Tú sabes lo que es tener en Chile a un comunista, en Bolivia a un hombre que ya estuvo vinculado ahí, que es un hombre abiertamente de izquierda. Ahora en Brasil, Lula. Colombia. En Ecuador, en Honduras, las una cinco mujer economías, que dice... Fafa, perdona que te interrumpa, las 5 economías más fuertes de América del Sur, las 5 están en manos de gobiernos progresistas o socialistas, o de cortes de Pero lo que orientación quiero social. significar es el cambio político que representa para América Latina. Es la emergencia de una fracción que no tiene antecedentes, porque Cuba, Nicaragua y Venezuela aparecen bajo el cerco internacional que le sometieron como 3 naciones arrinconadas. Pero ahora, con la emergencia de la victoria de Lula, con el problema de Chile, con el problema de Bolivia, con la que ganó en Honduras y el de Colombia, hay una constitución tal que es la primera vez que América Latina puede pensar a nivel internacional en una política autónoma, no dependiente. América Latina no tenía política, era la que imponía Estados Unidos en lo militar y en el económico. Y en ese orden está en evidencia que en América Latina la hegemonía norteamericana ha desaparecido.
se ha debilitado. Bueno. No es verdad que puede volver a ser, bajo la realidad actual, ninguna de las políticas de dominio ni militar ni económica que tenía. Y ese mismo hecho hay que asociarlo a lo que representa como amenaza real a la tendencia, a la decadencia del dólar como moneda mundial. En Europa, el compromiso de los europeos, a pesar de su relación dependiente con Estados Unidos en lo militar, en Europa el compromiso de ellos fortalecer su moneda en Europa. Sí. Y, sin embargo, fuera de Europa y en Asia, incluyendo Japón, la tendencia es no usar el dólar. Y China ha ido constituyendo el mayor mercado del mundo con 3.200 millones, entre lo que está también Japón incluido. Hay un reordenamiento después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fría. Hay un reordenamiento donde ese poder omnímodo que tenía Estados Unidos está arrinconado ahora. Y la mayor trascendencia de la victoria de Lula es que este consolida la tendencia a replegar el poder norteamericano, porque imagínense una América Latina que va por primera vez a querer ser autónoma con esa propuesta de Colombia, que es establecer una línea de acción regional, y se habla hasta de una posible moneda. De hecho, ese impacto es innegable, que es de trascendencia global. Y en otro orden, es la base también para la expansión de China, fortalecer su relación en América Latina y consolidar su propio poder. De hecho, Estados Unidos no había vivido nunca una situación mundial tan negativa para ellos como esta. Y por eso yo creo que es la mejor demostración del relevo de la hegemonía mundial que Estados Unidos usó hasta ahora, fuera de todo lo que ustedes dicen del significado incluso interno que va a ser la confrontación social de ese nuevo presidente. Pero yo no veo por qué tenemos... Bueno, yo entiendo, yo no pienso decodificar de la lógica de lo que le perjudica o le beneficia a Estados Unidos. Todos los imperios son malos. Y en la historia del imperialismo, si yo tuviera que elegir entre todos los imperios que han pisoteado a la humanidad, yo me quedo con el gringo. De todos. Si tengo que elegir, y como colonia y periferia lo soy, me quedo con el gringo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que yo quisiera señalar algo que es una verdad de perogrullo, que cada quien dice cada 4 años, de que quien triunfó fue la democracia, el pueblo que ganó. Señores, yo creo que estas elecciones han demostrado que Brasil es un país con una fortaleza institucional envidiable. Porque todo eso que estamos hablando, que es político, se dio dentro del marco de un sistema de derecho. Tú tenías un tipo que estuvo preso y que duró 20 meses preso, y no fue una turba que lo sacó. A 12 años preso. No fue una turba que lo sacó, no, fue el sistema judicial, fue el debido proceso, fueron las sentencias, fueron los abogados, fueron las apelaciones, fue la propia regla electoral del sistema, la institucionalidad del sistema, la misma que lo trancó. Y su propia resistencia. Con el subterfugio que sabemos, porque a Lula lo metieron preso por una casa que no era de él, que no la vivió y que no la usó. Pero por eso lo metieron preso, para que estemos claros. Y a Dilma la tumbaron por una pendejada. Por una transferencia de fondos de una institución a otra. Pero ese mismo sistema hizo que un presidiario saliera y fuera presidente. O sea, la grandeza de este proceso, para mí, es la fortaleza institucional que ha mostrado el sistema de derecho de Brasil. Todavía tú no puedes decir eso ante la reacción del presidente. No volvamos con la misma voz. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.